Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza por ser neurodegenerativa. Tenemos una afectación de lo que es la memoria episódica. Es la memoria que generalmente nos sirve para hacer tareas específicas, acordarnos de un número telefónico, y esa memoria reciente, que es la que se caracteriza porque tiene que ver con hechos que suceden, que desayuné esta mañana, y también puede estar acompañada, por ejemplo, de cambios en el comportamiento o cambios en el afecto. La edad de presentación de esta enfermedad usualmente es posterior a los 65 años. Hay casos que se presentan antes de esta edad. Cuando un caso de Alzheimer se presenta antes de los 65 años, estamos hablando de que hay una variante presenil o que se presenta por fuera del rango usual. Tenemos que tener en cuenta que lo que sabemos de las causas que la generan es que es multifactorial. Si bien no es solamente un componente genético que puede existir, el ambiente juega un papel importante, y es un determinantes como la alimentación, la falta de ejercicio y esos factores de riesgo cardiovascular pueden tener un factor importante. Una combinación de esos factores, tanto genéticos como ambientales, y de estos factores de riesgo son los que desencadenan finalmente la enfermedad. Los signos de alarma para esta enfermedad serían empezar a tener fallos en recordar situaciones recientes, empezar a notar que se olvidan dónde dejaron las cosas, sobre todo sus objetos de pérdida de uso cotidiano. Algo que también puede pasar es que algunos pacientes consultan porque los familiares empiezan a dejar los objetos en un lado poco usual de donde usualmente se dejan, como los zapatos en la nevera. Este tipo de cosas nos hacen sospechar que el paciente pueda estar cursando con algún inconveniente de memoria que podría ser esta enfermedad, porque hay varias causas de demencia, pero eso nos puede hacer alertar. Otra cosa que tenemos que estar pendiente es el lenguaje. El paciente puede empezar a tener dificultad para nombrar objetos, y consiste en que el paciente va a decir un objeto como por ejemplo cámara, pero en vez de decir cámara dice ese cosito que está ahí. Eso se llama bloqueos anómicos. Cambios en el comportamiento, por ejemplo tristeza, ansiedad, puede estar afectada por ejemplo la orientación, puede tener alteraciones para la planeación y la ejecución de algunas funciones, y puede llegar incluso a tener síntomas motores como temblor. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en este momento es un tratamiento sintomático. Lo que hacemos usualmente es el manejo de síntomas de esta enfermedad. Hay medicamentos para evitar la progresión de la enfermedad, pero a pesar del uso de estos medicamentos, la enfermedad va a seguir su curso neurodegenerativo, que como explicábamos ahorita es que cada vez ese daño cerebral va a ser mucho mayor. Paralelo a esto, hay medicamentos para el manejo de los síntomas comportamentales, síntomas depresivos, ansiedad, pueden tener digamos que algunas interpretaciones delirantes, como a mí se me olvidan las cosas, yo pienso que alguien me robó, y para ese tipo de síntomas tenemos manejo con medicamentos psiquiátricos que ayudan a disminuir la aparición de estos síntomas. Un porcentaje importante de este tipo de enfermedades pueden ser susceptibles de tener una intervención de prevención si controlamos factores de riesgo cardiovascular, obesidad o sobrepeso, dislipidemia, presión arterial alta, trauma craneoencefálico, polución del aire como factores de riesgo que pueden modificar esta enfermedad, la depresión y el aislamiento social. Si logramos hacer una intervención de prevención y promoción frente a estos factores de riesgo, lo que dicen los estudios es que podemos disminuir la aparición de este tipo de enfermedades. El primer consejo, y no el más fácil para los cuidadores en este tipo de pacientes, es la paciencia. Muchas veces en consulta los cuidadores nos cuentan que se sienten irritables porque los pacientes preguntan una y otra vez cosas que ya han preguntado. Tenemos que entender que esto hace parte de la enfermedad. Por otro lado, si notamos que nuestro familiar tiene más de 65 años, está olvidando cosas, le está costando trabajo hacer cosas que hacía antes, tiene dificultades en el lenguaje, es muy importante consultar. El diagnóstico de esta enfermedad usualmente se puede hacer a través de una consulta con neurología, psiquiatría o geriatría. Ahí se puede tener una sospecha diagnóstica de la enfermedad. Es una enfermedad que diagnosticamos a través de pruebas neuropsicológicas o a través de la realización de una clínica de memoria. Tenemos que tener una ayuda especializada para la orientación ante qué tipo de condición es la que está sucediendo y cómo podemos, desde el punto de vista médico, ayudarlos a superar esa situación. Es muy importante para los pacientes explicarles lo que les está sucediendo.
El paciente tiene derecho a saber que está teniendo una enfermedad que le está limitando cognitivamente. Y en ese sentido, siempre desde el punto de vista médico le explicamos al paciente lo que está sucediendo, así corre el riesgo el paciente de olvidar esa explicación, ya que hablamos que esta es una enfermedad de memoria. En estos días en los que estamos, hablan mucho de voluntades anticipadas, y esto consiste básicamente en dejar una serie de voluntades notariadas, por decirlo así, para que la gente pueda enfrentar desde ya cómo querría el que se manejara esta situación en caso de que tuviera esta enfermedad. Por otra parte, cuando ya el diagnóstico se hace, es importante tener un acompañamiento legal. Hay una figura que se llama apoyos judiciales, que se mueve a través de las comisarías de familia de nuestro país, o a través de notaría, y a través de esto que a la familia se le haga una asesoría de cómo tienen que manejar ese paciente que tiene una afectación cognitiva en la que ya pierde su independencia, pues tiene que tener un acompañamiento de los temas económicos para evitar caer en fraudes y para evitar que los pacientes puedan ser engañados o puedan ser abusados en este sentido económico.